¿Cómo es posible? Eso así hizo Abraham. Dice la palabra de Dios que sin titubear, hermano. Él fue y entregó y fue a ofrecer a su hijo. Pero lo hacía en un profundo conocimiento de Dios, hermano. Lo que quiere decir que este proceso de desvanecimiento de sus sueños coincide con un profundo conocimiento de su Dios, hermano. ¿Amén o no amén? Y fue Abraham y llevó leña y se la puso a cargar ¿a quién? A Isaac. ¿Quién cargó la leña para la cruz del Calvario? El Señor Jesucristo. Él cargó el madero. Preparó el altar. Isaac, que no era ningún tonto, se dio cuenta que habían subido al monte Moría sin cordero. Yo creo que Isaac se puso a pensar, ¿y el cordero de dónde lo va a sacar mi papá? Papá, tenemos todo listo, está el altar, está la madera y tenemos listo todo para el fuego, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y dice Abraham, Dios, nuestro Padre, ya se ha provisto sacrificio, porque Abraham sabía que así tuviera que matar a su hijo en el altar, Dios es fiel para cumplir las promesas, hermano. Amén. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 que estaba absolutamente seguro de que Dios resucitaría a su hijo. Amén. Cuando usted renuncia a sus sueños terrenales, hermano, Dios, como en un proceso de resurrección, se encarga de levantarlo usted entre los muertos y lo equipa de sueños ya no terrenales, hermano, sino sueños celestiales. Y los sueños celestiales son variados, hermano. Y hoy vamos a ver eso. ¿Cuál es el más importante deseo del Señor? El sueño del Señor. ¿Quiere saberlo usted hoy? Ponga atención entonces. Amén. Y Dios lo comienza a equipar de esos sueños. Y hoy vivimos parte de esos sueños, porque entramos a la presencia de Dios. Usted pudo sentir la presencia de Dios. Yo vi la chequina, una vez más vi la chequina de Dios llenando el lugar, hermano. Una nube como de cristal, la vi llenando el lugar, hermano. Y Dios estuvo con nosotros acá y está con nosotros. Y entró el Señor Jesucristo, y entraron ángeles, y entró el Espíritu Santo, y estuvo con nosotros acá en gran gloria del Señor. ¿Quién tiene ese privilegio, hermano? Si no es aquel que ha creído en el Hijo de Dios, y aquel que quiere seguir a Cristo, hermano. Este privilegio lo puede tener la Legión de María. Este privilegio lo puede tener el budismo. No, hermano, lo tenemos nosotros por causa de la sangre que el Señor ha derramado sobre su vida. Tenemos el Espíritu Santo, hermano. El sueño de los judíos lo tenemos nosotros. ¿Cuál es el celo que Dios ha despertado en Israel? Si no es que ellos se están dando cuenta de que nosotros, siendo gentiles, a Dios le ha placido derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado y derramar sobre nosotros el Espíritu Santo. El sueño del pueblo de Israel se cumple en el pueblo gentil, hermano, para que, llamado a ser el pueblo de Israel, crean en aquel que los llamó, crean en aquel que murió por ellos en la cruz, y seamos con ellos un solo pueblo, hermano, llamado la Iglesia Santa de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí hay unos que dicen: te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58 dice: y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tenemos una labor, hermano, y esto va a ser parte del gran sueño de Dios: anunciar el reino de Dios, aún por encima del funeral de un familiar suyo. Mi abuelo murió en el año 2010, hermano. Yo quise mucho a mi abuelo,
pero las exequias iban a ser ofrecidas al mejor estilo católico, hermano. Yo no hice parte de ese funeral, porque el amor que tenía por mi abuelo, ya muerto además, no podía ser más grande que el amor por mi Dios. Y eso me hizo levantar un reclamo de toda mi familia, o de la gran mayoría, indignados conmigo. Porque me tenían incluso un cubo para que yo levantara el ataúd. Pero entonces venía a mi mente: Mauricio, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Que tenemos que enterrar a nuestros muertos? Sí. No podemos dejarlos por ahí tirados, hermano. Pero eso no puede ponerse en disputa con el amor por Dios, hermano. ¿Y cómo voy a entrar yo a un lugar donde se practica uno de los pecados más graves y que más ofende al Señor, hermano? ¿No es así? La idolatría es uno de los pecados que está incluido en todas las listas negras de la Biblia. Hay dos pecados que se repiten en todas las listas negras de la Biblia. Uno se llama la idolatría y el otro se llama la fornicación. Porque la fornicación es el más alto grado de atentado contra su cuerpo, hermano. Y su cuerpo ha sido llamado a ser el templo de Dios. Amén. Y la idolatría es una ofensa inmensa para Dios. Y nosotros no podemos hacernos parte de esto. Aquí el Señor Jesucristo lo que está diciendo es: hay cosas implícitas en seguirlo a Él, hermano. Y yo quiero que usted hoy abra los ojos para que las tenga en cuenta, hermano, porque me parece que hay personas, incluso personas que están hoy aquí sentadas, que le es muy sencillo cambiar a Dios por cualquier cosa. Y hoy Dios quiere que eso cambie. Amén. Dios lo está llamando aún a seguirlo auténtica y legítimamente. Y vamos a ir entendiendo por qué. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Escuche esto. Escuche este versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Amén. Con este último fue más enfático. Claro, este tenía la disposición de seguirlo, pero dijo: quiero ir a despedirme de mi familia. Hay cosas, hermano. Hay cosas en el camino de seguir al Señor y en su supremo llamamiento que no le van a permitir a usted, que no le van a dar tiempo a usted de despedirse ni de planificar. El día que el Señor me dijo que tenía que irme para Neiva, yo no fui a la casa a preguntarle a mi esposa qué pensaba de eso. Y vivíamos con Camilo y tampoco le pregunté a Camilo: ¿y tú qué crees? ¿Estás de acuerdo? Yo llegué a la casa y lo senté y les dije: el Señor me ha dicho que es el tiempo de irnos para Neiva, porque va a abrir una obra en Neiva. O sea que preparen maletas porque nos vamos. Amén. ¿Y cómo fue la cosa, Camilo? Se alistaron las maletas y nos fuimos, ¿cierto? ¿Fue fácil? No fue fácil ni para mí, que yo soy de allá. Porque me tuve que encontrar con una gran realidad. Es que si hay gente que es difícil de discipular, es su propia familia. Difícil. Mi papá me gritó como 4 veces, me gritó. ¿Sabe qué pasaba después de que me gritaba? Se enfermaba. Y yo iba a la cama donde él estaba enfermito y le decía: papá, yo tengo un Dios que me respalda, papá. Pero con cariño le decía.
Yo no he hecho nada para merecerlo, pero a mí el Señor me ungió para ser hoy el pastor de acá de Neiva. Y usted va a tener ya que entenderlo, papá. Y lo entendió. ¿Le costó mucho trabajo? Sí, le costó mucho trabajo, hermano. Porque renunciar a las cosas de la tierra cuesta trabajo. Yo aquí no le voy a decir que no cuesta trabajo. De eso se trata, de que cueste trabajo, hermano. De que haya un desprendimiento en su vida terrenal. Amén. Y no vuelvo a la iglesia, me decía, papá, con o sin usted, la iglesia, mi amado Jesús en Neiva, va a seguir. Yo quiero que esté, pero si no está, yo voy a seguir. Él, eso lo trastornaba, hermano. Diga eso, amén. Dígale al que está al lado, sea un trastornador. Dígale. Sí, porque a eso nos llamó el Señor, a ser trastornadores del mundo, hermano. Y su familia está en el mundo, hermano. Pues trastornela también. Cada mes me iba yo para la finca de mi abuelita, de mi abuelito que todavía vivía, y mi tía María Eugenia, un muñeco así de la Virgen. No sé qué virgen era esa, porque hay un poco de vírgenes. Y cada día que fui allá, les recordaba por la palabra que están pecando gravemente delante de Dios. Y había gente que me decía, no, Mauricio, usted va a hacer es alejarlos del Evangelio. No les hable tan de frente de la idolatría porque se van a ir corriendo, Mauricio. Yo no les hacía caso. Claro, lo hacía con cariño, pero de frente, hermano. Es que hay cosas que uno tiene que decirlas como son, hermano. Hay que decirlas como son. ¿Cómo quiere usted escuchar? ¿Cómo quiere que se le digan las cosas, hermano? Si usted llega a estar enfermo, ¿qué tal? El tico que hubiera andado por las arandelas con lo que te pasó. Es que tienes una gripita, tranquilo. No, él tienes un cáncer. Tú necesitabas escuchar que tenías un cáncer, Héctico, para poder enfrentar lo que tenemos delante. ¿Amén o no amén? Y el pecado es un cáncer, hermano. Y el pecado es como una lepra. Amén. Y tenemos que evidenciarlo. Pero como decía el pastor Antonio hace 8 días, basado en el capítulo de Hechos, pero también tenemos que dar la cura para el pecado, hermano. Porque el Señor dice a través del profeta Isaías, que aunque tus pecados fueran como la grana, yo los haré blancos como la nieve, dice el Señor. Porque si nos quedamos solamente con la evidencia del pecado, el pecado se convierte en una piedra gigante y me aplasta y me condena, hermano. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Ay, es que el pecado se ha evidenciado en mi vida y ha venido a ser para mi muerte, dice el apóstol Pablo. Habla de eso en Romanos 6, habla de eso en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, en Pablo se había evidenciado el pecado, hermano, pero él dice en Romanos capítulo 8, doy gracias al Señor Jesucristo, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ese discurso completo se llama Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. Esa es la promulgación del reino de los cielos, que me está diciendo aquí la palabra del Señor. Me está diciendo a mí. Anuncia el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios anunciado es, querido amigo, querido hermano, tu pecado te está llevando para el infierno. Pero Jesucristo, el Señor, está dispuesto a reconciliarte a ti con el Padre. Si tú crees en Jesucristo y te apartas del pecado, Él va a convertir tus vestiduras en blancas como la nieve. Escuche esto. Y de ahí viene la palabra consolador. Porque la palabra consolador se nos había enseñado como aquel que nos enjuga las lágrimas caprichosas de seres humanos que somos. El Espíritu Santo no está para enjugar lágrimas caprichosas. El consuelo del Espíritu Santo, hermano, es que tú no vas a poder ser santo por tu propia fuerza,
sino que vas a tener que meter en tu vida el Espíritu de Dios y abundar tanto en la presencia de Él hasta que tu naturaleza cambie. Y solamente hasta ese momento tendrá usted que tener la paciencia y la perseverancia. Amén. Amén. Y la obra santificadora será por naturaleza, hermano. Porque para usted ser una nueva criatura, tiene que conservar en su vida el Espíritu de Dios. Y al Espíritu de Dios no le agradan las cosas impuras. Al Espíritu de Dios no le gusta el pecado. Para usted caminar con el Espíritu Santo, o usted deja el pecado o lo deja. Amén. Amén. Y con el Espíritu Santo es que la obra del reino de los cielos en mi vida va a comenzar a ser evidente. Y tiene que comenzar a ser evidente, hermano, porque aquí la palabra de Dios me está hablando que todo aquel que toma con sus manos el arado ya no puede mirar atrás, dice la palabra de Dios. La pregunta es, y mírese sus manos, ¿en sus manos hay un arado? Mírese las manos, usted, y pídale al Señor, santo, 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 y pídale al Señor que le muestre a usted si en sus manos hay un arado. Mírese sus manos, haga así. Yo veo mis manos y veo el arado, hermano. ¿Para qué es un arado? Para abrir brecha en el campo, para sembrar semilla que tiene que crecer, y cuando ya crezca con ese mismo arado, ¿vamos a qué? A cosechar. ¿Amén? ¿O no amén? Quiero que miremos acá en Juan capítulo 4, un poco más adelante, hermano. Versículo 31. Juan 4, 31. Resulta que el Señor Jesucristo había pasado por un lugar llamado Samaria. Amén. Y el capítulo 4 de Juan, para que usted lo aprenda hoy, es el manual por excelencia de la evangelización, hermano. Amén. Porque uno a veces se imagina, escuche esto, que para que el reino de los cielos se extienda frente a usted, tiene que convertirse 100 delante suyo. Y en esto refleja la humildad del Señor Jesucristo y la eficacia, hermano. El Señor sabía que al mediodía iba a aparecer una mujer que estaba en pecado, ¿sí o no? Sí, pero el Señor nos llama a nosotros los pecadores, amén. ¿El pecado de esta mujer fue evidente o no? Sí, fue evidente porque el Señor le dijo, sí, 5 maridos has tenido. Y ahora tienes otro, pero ese no es tu marido. ¿Eres tu profeta? Y el Señor le dice, si yo tomo de tu agua, voy a volver a tener sed. Pero si tú tomas del agua que yo tengo, que yo te voy a dar de beber, nunca más volverás a tener sed. Ella se dio cuenta en ese momento que él era el Mesías. Ella se dio cuenta de que aquel era el que había prometido en la palabra de Dios, que iba a venir y que iba a enderezar los caminos y que iba a reconciliarse y que iba a reconciliar a los hombres con Dios, el Padre. Amén. Le fue revelada las buenas nuevas y fue y las anunció a dónde? A donde ella vivía. Y muchos se convirtieron. Amén. Si usted le predica a uno, hermano,
y ese uno se le convierte, no menosprecia a ese uno, porque ese uno puede ser una samaritana más. ¿Qué pensará hoy el que le predicó un día a Billy Graham? ¿Qué pensará al darse cuenta del hombre al que le predicó? ¿Qué tal que usted le predique sea el nuevo Billy Graham, el mayor evangelista del siglo XX? El problema está, hermano, en que no sé si se está predicando el evangelio. Y si lo está predicando, no sé si lo está predicando como el Señor quiere que lo predique. Porque poner la mano en el arado para ir a la cosecha, hermano, es precisamente eso: anunciar las buenas nuevas de salvación, hermano. Vamos a mirar la palabra del Señor. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Diga eso amén, hermano. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Esto qué me quiere decir, hermano? Que la evidencia de nuestro pecado tiene que estar ligada a la convocatoria de salvación. Y el día que usted deje de predicar la palabra de Dios, está probablemente permitiendo que alguien no se fije en el pecado que tiene y por tanto no tenga la oportunidad de que Cristo lo salve. ¿Amén o no? Amén. Dice acá: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Hoy como nunca, hermano, los campos están blancos. La labor misionera y evangelística ha recorrido la tierra. África ha sido evangelizado, Asia ha sido evangelizada, América Latina ha sido evangelizada. Ahora es el tiempo de ir a la cosecha de las almas. Y en esto, hermano, escuche esto, ya se debe pasar de la evangelización al discipulado. ¿Amén? Porque la orden del Señor tiene un primer paso en Marcos, donde debe ser predicado el Evangelio a toda criatura, dice Marcos. Pero Mateo 28 dice que tenemos que ir a ser ¿qué? Discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándonos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y tenemos que enseñarles a esos discípulos las cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Amén. La cuestión es: ¿qué tanto nos ha enseñado el Señor? Y digo esto no porque el Señor no haya enseñado, sino porque ¿qué tanto usted le ha aprendido al Señor? ¿Sabe dónde se va a notar lo que usted le ha aprendido al Señor? En el fruto que usted tiene. ¿Cuántos tipos de frutos hay? ¿Quién me dice? Hay 4 tipos de frutos.
El primero es el fruto digno de arrepentimiento, dicho por el profeta Juan. El segundo es el fruto de vuestros labios. Usted tiene que tener un fruto de arrepentimiento, donde usted aborrece su vida pasada, donde aborrece el pecado, donde usted entra en un desprendimiento de las asociaciones que tuvo usted con Satanás, llamado arrepentimiento. Amén. Debe tener un segundo fruto, hermano, llamado el fruto de labios, una vida de alabanza. Una vida donde lo que promulgue en sus labios sea alabanza al Señor. En el trabajo, en el estudio, en su casa, en su propia vida. Tiene que haber fruto de labios, hermano. Glorifique al Señor en todo y siempre esté en acción de gracias, hermano. Porque la palabra de Dios dice que el camino al deceso, que el camino a la perdición comienza con un paso, hermano. Dejar de darle gracias a Dios por todo lo que Él hace y lo que no hace. Amén. Tercer fruto, fruto del Espíritu Santo. Porque si usted lee bien la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22, no habla de frutos del Espíritu Santo, habla de fruto. Pero es un fruto especial, porque tiene 9 características. Amén. Y la naturaleza le habla a uno de que hay frutas que son simples. Usted se come un banano y es simple, ¿cierto? Pero si se come un mangostino, usted siente como 10 sabores diferentes. Amén. El fruto del Espíritu Santo es un fruto especial porque tiene 9 características. Donde está la mansedumbre, está la benignidad, está la bondad, está el gozo, está la paz, está el amor, está la fe. Amén. Y eso tiene que empezar a fructificar en usted. Amén, hermano. Y hay un cuarto fruto que se llama el fruto de el discípulo. ¿Usted en qué fruto está? En el primero, ya tiene el segundo, ya tiene el tercero, y si tiene el tercero, hermano, lo invito hoy a que se arroje al cuarto. Y para poder saber si tenemos el tercero, usted tiene que salir de la confusión en la que está. Porque a alguien llamado Satanás se le ocurrió la brillante idea de enseñarle a usted que los únicos que dan fruto de discipulado son los pastores. Y le digo, no, hermano. El fruto del discipulado lo tiene que tener usted. Amén. Y por eso pedimos que ustedes hagan cosas más grandes que uno, para que los frutos del discipulado de ustedes sean abundantes y que sean logrados no por estrategias empresariales, hermano, porque hay muchas iglesias, congregaciones que sacan pecho a decir que tienen mucho fruto del discipulado, pero realmente no son frutos, sino que son mercancías. El fruto del discipulado tiene una consumación en Juan capítulo 17, cuando el Señor llama a sus apóstoles y a sus discípulos, les dice: ustedes son mis amigos. Amén. ¿Qué tanto tiempo tiene uno que perseverar para que un discípulo lo llame a usted mi amigo? Y es más, ¿qué tanto tiempo tiene que pasar usted para que el Señor Jesús le llame mi amigo? ¿Cómo le llamaba el Señor a Abraham? Mi amigo. Ahí está Abraham, mi amigo. Y dice la palabra de Dios que hubo un hombre llamado Enoc, que dice la palabra del Señor que caminó 300 años con el Señor. Y el Señor dijo: este es tan mi amigo que no lo quiero dejar más en la tierra, me lo voy a llevar. Pregunta: ¿con Enoc se fue la familia de él? No. Porque usted puede ser amigo del Señor, pero su esposa no. Usted puede ser amigo del Señor, pero sus hijos no.
El pastor Antonio puede